Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El Pozo de las Almas. Soy originaria de Guadalajara. Mi nombre es Andrea. Esta ciudad, como casi todas, creció mucho. Vivo en el municipio de Tonalá. Mi colonia colinda con Tlaquepaque. Mi tía me buscó para decirme que iba a salir fuera durante varios meses. Se iría con su hija a Canadá. Me pidió de favor que me fuese a cuidar su casa. Lo único que pretendía era que la gente se diera cuenta que la casa no estaba sola. Le respondí que sí lo haría, ya que mi trabajo era en línea. No tenía problema con la distancia. Aunque ella también vivía en Tonalá, su casa quedaba al otro extremo de la mía, porque anteriormente Santa Cruz de las Huertas era un pueblo que fue anexado al municipio de Tonalá. Aun cuando he vivido todo el tiempo en este municipio, solo sabía que Tonalá era conocido por la elaboración y venta de artesanías como platos, jarros, cazuelas, principalmente elaborados con barro. Cuando fui a habitar la casa de mi tía, me encontré con un pueblo del que conocía muy poco. Recuerdo que llegué un viernes por la noche. El lugar aún conservaba tradiciones de los pueblos antiguos. Ese día se celebraba el Día de Santiago, por lo que en el centro del poblado había un gran tumulto de personas. Más tarde comencé a escuchar el ruido que emitían los fuegos pirotécnicos. En realidad me pareció inusual ese tipo de festividades, ya que muchas de las personas traían consigo máscaras que cubrían su rostro en representación de los tastuanes, que fueron los antiguos pobladores que vivieron en ese lugar y se defendieron de la invasión española. Los danzantes lo que hacían era rendir tributo a ellos. Poco a poco me fui adaptando a ese entorno. Cada día me parecía más peculiar conocer acerca de ese pueblo. Una cosa que no conocía y que llamó mi atención fue encontrarme con un lugar que lo nombraban como el Pozo de las Almas. A lo lejos lo parecía, pero al estar de cerca, me di cuenta que era un pozo en el que a su alrededor se reunían personas para hablar con el alma de sus familiares difuntos. Me quedé durante un rato observando la manera en que la gente escuchaba las voces de dichas almas. Después me retiré con una sensación de nostalgia. Pensé en la necesidad de las personas en recordar de cualquier forma a sus seres queridos. Conforme me alejé del Pozo de las Almas, comencé a escuchar como si alguien me estuviera hablando muy cerca. Volteé hacia atrás para ver quién era, sin embargo, no vi a nadie. La calle se encontraba sola y oscura. Dejé de escuchar el murmullo. Caminé un poco más rápido para llegar con rapidez a mi casa. Antes de cerrar la puerta, me asomé para ver si había alguna persona que me hubiese seguido. Todo se encontraba tranquilo. No había nadie afuera. Me puse a trabajar un rato más en la computadora. Después de un tiempo, oí un ruido en el patio. Me quité los audífonos para cerciorarme si el sonido venía del interior de la casa. Puse atención. Claramente se escuchaba como si se estuviese arrastrando algo. No sabía qué hacer. En esa vivienda solo estaba yo, y hasta donde sabía, en las casas contiguas solo había personas de la tercera edad. Con precaución me asomé antes de abrir la puerta que da paso al patio. Afuera se veían los árboles frutales. Con lo frondoso de sus ramas no permitían el paso de la luz. Seguí observando porque aún se escuchaba un poco de ruido. No alcancé a distinguir de qué se trataba. Me pareció que algo se movía al fondo del patio como si fuese una niña, pero como les dije, no distinguí con claridad. Tuve un poco de miedo salir. Lo único que se me ocurrió fue ponerle llave a la puerta por si alguien andaba afuera que no se pudiese meter. Regresé de nuevo a mis actividades. Sin embargo, fue difícil que lograra concentrarme, ya que, de nuevo, escuché como si alguien estuviera corriendo. Ya no quise asomarme, dejé de trabajar y me retiré a mi habitación. Pocas veces dejo la luz encendida. En esta ocasión, prendí una lámpara que iluminaba muy poco. Me llevó tiempo poder conciliar el sueño.
Afuera comenzaron a escucharse voces, como si un grupo de personas se hubiesen encontrado y se pusieran a conversar. Revisé mi reloj. Eran pasadas las 3 de la mañana. No comprendí cómo a esa hora podía haber un encuentro de personas, pero también comprendí que no conocía ese lugar. Quizás debía acostumbrarme a una manera distinta de relacionarse con la gente. Después de un rato me quedé dormida. Al día siguiente, cuando salí a revisar el patio, me encontré con unos juguetes tirados en el piso. Pensé que eran de los vecinos. Fue muy extraño descubrir una muñeca de trapo pequeña, la cual no estaba sucia. Se le veía en buenas condiciones. La recogí y la puse en la sala porque estaba muy bonita. Tenía una vestimenta colorida y unas largas trenzas negras. Creí que alguien de las casas contiguas la había lanzado y en algún momento preguntarían por ella. Encendí mi computadora para continuar con el trabajo. Puse un poco de música clásica para poder concentrarme. Estaba revisando unos archivos. De pronto oí una voz que me hablaba. Me quité los audífonos para tratar de identificar si el sonido había sido dentro de la casa. De nuevo se escuchó una voz apagada que me hablaba. Me decía: «Oye, ¿tienes tiempo de jugar conmigo?». Lo primero que pensé fue que eran algunos niños que estaban afuera de la casa. Salí por unos momentos, pero no había gente afuera. Solamente una señora que estaba barriendo su calle. Me acerqué a ella para preguntarle si había visto algunos niños que estaban jugando cerca de mi casa. Ella me respondió que no. A esa hora, las criaturas estaban en el kinder o en la primaria, ya que en esa colonia solo hay el turno matutino. Eran tan escasos los niños que no había necesidad de hacer 2 turnos. Ella pensó que me había confundido, ya que llevaba cierto tiempo limpiando la calle y nadie estaba jugando afuera de mi casa. Le dije a la señora que me esperara un momento. Me metí a la casa por la muñeca y mostrársela. Quizás ella sabía a quién le pertenecía. Cuando la mujer vio a la muñeca, palideció un poco. Se puso muy seria. Me dijo que tenía algo urgente que hacer y se retiró. No comprendí la actitud repentina de la señora. Lo único que quería era devolver la muñeca a su dueña. Me metí sin lograr comprender las costumbres de ese lugar. Coloqué de nuevo la muñeca en la única mesa que había en la casa y la dejé ahí. Por la tarde salí a caminar rumbo al Pozo de las Almas. Ese lugar me había causado mucha curiosidad. Busqué un espacio en el cual podía sentarme y tratar de pasar desapercibida. Poco a poco, conforme se fue haciendo de noche, comenzaron a llegar personas a dialogar con sus familiares muertos. Observaba cómo en realidad ellas creían en ese mito. Las veía hablar consigo mismas, movían sus brazos como cuando se dialoga con alguien real. Unas sonreían, otras se carcajeaban, otras más lloraban. Alrededor de ese pozo, que a mí me parecía más bien como una fuente muy grande, se reunía día a día la gente. Una niña como de 10 o 12 años se acercó a mí. Me preguntó si yo tenía algún familiar muerto con el cual platicar. Le dije que sí. Casi todas las personas tenemos a alguien a quien llorar. Ella me cuestionó. Me dijo que entonces, ¿por qué no estaba en el pozo charlando con ese pariente? Sonreí y le dije que quizás no estaba preparada para ello. En otro momento lo intentaría. Ella no me preguntó más. Se quedó durante todo el rato conmigo, platicando de otras tradiciones y de la celebración que hacían para el levantamiento del Niño Dios, así como otras festividades. Un comentario que llamó mi atención fue cuando me platicó sobre la danza de los Tastuanes, una celebración que se practica desde hace muchos años. Los danzantes utilizan máscaras en representación de los indígenas. La charla de la niña me pareció muy interesante, porque a través de ella conocí un poco de la cultura de ese lugar, pero no puedo negar que me sorprendió todo lo que sabía para su edad. Después de pasar un rato agradable con ella, me despedí y me retiré a mi casa. En la calle me encontré con la vecina, la mujer que estaba barriendo por la mañana.
Ella se acercó y me dijo que nunca pensó que tan pronto me iba a poner a platicar con un alma del pozo. No comprendí su comentario. Le pregunté a qué se refería. Ella me dijo que me había visto desde que llegué y me senté a platicar con alguien. Nunca pensó que yo creyera en esa tradición tonalteca, pero que le dio mucho gusto verme dialogar tan entusiasmada con un alma. Le dije que estaba equivocada. Yo platicaba con una niña que se acercó a contarme un poco de la cultura de ese lugar. Ella se rió a carcajadas. Me dijo que no bromeara. Ella me vio que no había nadie conmigo. Cuando me dijo eso, me quedé pasmada durante un rato, tanto que ella mejor se fue caminando sola. No lograba comprender si era cierto lo que me dijo. No era posible que yo hubiese estado platicando con el alma de una muerta. Llegué a mi casa cuando ya era de noche. Encendí la luz y me senté a pensar sobre lo sucedido. Estaba convencida de que la niña con la que estuve conversando había sido real. No se trataba de ningún espíritu de una persona difunta. Quizás solo la vecina trataba de asustarme o que comenzara a creer en sus tradiciones. Después de que se me pasó la confusión, me preparé un café para continuar con mi trabajo. Aún era mucho lo que me faltaba hacer, así que la noche sería larga. Me dispuse de nuevo a estar en la computadora. Unas horas más tarde comencé a escuchar de nuevo ruidos en el patio. Al principio hice caso omiso. Ya me había pasado la noche anterior y solo perdí mi tiempo. Así que subí el volumen de la música y me acomodé los audífonos. Pero de repente oí un fuerte golpe de la puerta del patio. Estaban tocando con fuerza, como si fuese la única manera de llamar mi atención. Me levanté rápidamente y me acerqué a la ventana de la puerta. De nuevo vi al fondo a una niña sentada en la barda de atrás. No alcanzaba a distinguir con mucha nitidez por la escasa luz de la luna, pero me pareció una niña no tan pequeña que me hacía una seña con la mano derecha. Me escondí detrás de la cortina porque me dio mucho miedo. Un escalofrío invadió todo mi cuerpo. Luego de unos segundos volví a asomarme, pero la niña ya no estaba. Quería pensar que todo era producto de mi imaginación, así que creí que nada era verdad, pero al volver mi vista hacia el patio, vi con un poco de nitidez que la niña caminaba hacia mí. Fue tanta mi impresión que apagué la luz para no ser visible para ella. Dejé pasar unos segundos, me volví a asomar y el rostro de ella estaba pegado a la ventana de la puerta. Lancé un grito de miedo y me eché hacia atrás. Pude ver un poco su rostro. Era el mismo de aquella niña con la que estuve conversando. La vecina me había dicho la verdad. No sabía qué hacer para que la niña se fuera del patio. Me fui a la sala. Tenía el miedo de que en cualquier momento pudiera aparecer en el interior de la casa. Pasó mucho tiempo para poder ir a dormir. Yo no quería hacerlo, pero hubo un instante en que ya no pude estar despierta. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me cubrí por completo con la cobija. Comenzaba a dormirme cuando escuché risas y los pasos de alguien corriendo en el patio. Pero no se trataba únicamente de la niña, se oían más risas y juegos. Creo que esa noche me la pasé en vela casi por completo. Solo en pequeños ratos pude dormir. Sabía que necesitaba hablar con la vecina. Era probable que ella me pudiese dar explicaciones de lo sucedido. Esa mañana no salió a barrer, así que tuve la iniciativa de buscarla en su casa. Me paré frente a su puerta y toqué por varias veces, pero no abrió nadie. Regresé decepcionada. No era posible que pudiese pasar otra noche igual. En eso escuché que quitaron la llave para abrir. Me dio gusto ver a la señora. Sin darle explicaciones, le dije que necesitaba de su ayuda. Le comenté lo que me había pasado la noche anterior. Ella me prestaba atención a todo lo que decía. Me explicó que con mucha frecuencia ella escuchaba ruidos en el patio de la casa. Me dijo que lo más probable era que el pozo de agua que estaba en el patio de la casa de mi tía era el generador de esa alma que salía a buscar algún ser querido. Le dije que yo no había visto ningún pozo de agua.
La señora me pidió permiso para entrar a la casa. No tuve inconveniente. Al contrario, tenía la firme convicción de que ella me ayudaría a solucionar mi problema. En efecto, en la parte de atrás había un pozo de agua que lo habían clausurado con tablas de madera. Encima le habían puesto ramas de árboles, lo que hacía que pasara desapercibido. Además, casi yo no usaba esa parte de la casa. Al fondo del patio vi que había una pequeña barda de ladrillos. Pensé que era una construcción sin terminar, a lo que no le presté la menor importancia. La señora me dijo que parte de las creencias de las personas de Tonalá era esperar que un pozo de agua fuera un portal en el que las almas de los difuntos se pueden comunicar con sus seres queridos. Por eso existía el pozo de agua tan grande en la plaza principal del pueblo, pero que cada pozo puede ser un canal de comunicación con los seres que ya no pertenecen a este mundo. Cuando ella me dijo todo tan seria, le creí. Le pregunté si la niña que estaba en el patio tenía algún interés conmigo, porque yo no creía ser su familiar. Mi vecina me preguntó qué parentesco tenía con Ana. Le dije que era mi tía y que me pidió quedarme por unos meses en su casa. La señora me dijo que quizás ella sí era mi familiar, pero que tuviera cuidado. No siempre eran almas buenas las que habitaban en los pozos de agua. A veces también son el medio para que un espíritu siniestro pueda llegar al mundo de los vivos. Después de que la señora me dijo eso, me dio más miedo. Si ya estaba espantada con el hecho de que una niña se apareciera, que fuera a ser un espíritu maligno, eso sí me daba terror. Lo primero que pensé fue en irme de la casa, pero no podía hacerle eso a mi tía. Esa tarde continué con mi trabajo de escritorio, pero me encontraba atenta a cualquier ruido en el patio. En cuanto el sol desapareció, comenzaron los sonidos afuera. Me asomé para ver si detectaba la presencia de alguien. Al fondo, en el pozo, estaba la niña sentada mirando hacia mí. De inmediato me retiré de la ventana. Tuve miedo que se fuera a acercar y tratar de entrar. No me fui a mi habitación. Me instalé en la sala y me quedé ahí hasta que el sueño me venció. En la madrugada tenía ganas de ir al baño. Me levanté descalza, sentía el piso mojado. Fui con rapidez a hacer mis necesidades. Cuando revisé el piso de la sala, este estaba mojado. Eran unas pisadas que se quedaron impresas por el agua. Ahí entendí que la niña había entrado a la casa. Me quedé en vela el resto de la noche con la sensación de que en cualquier momento ella pudiese entrar, aunque en el exterior continuaron los ruidos y las voces de personas. Cuando amaneció, fui de nuevo con la señora de al lado. Le comenté lo sucedido. Ella me dijo que no sabía cómo ayudarme, pero que había alguien que quizás pudiese hacerlo. Le pedí de favor que me acompañara. Ella me dijo que no podía en ese momento. Por la tarde sí le era posible. Mi vecina y yo caminamos varias cuadras hacia el domicilio indicado. En el trayecto me di cuenta que aún me faltaba conocer más de la zona. Ese lugar no lo había transitado. Había varias casas que en su exterior tenían colgados diversos tipos de hierbas secas, así como alguna máscara de tastuán. Le pregunté a la señora qué significaba eso. Ella me dijo que era una manera de venerar a sus ancestros. Ya no le pregunté más porque llegamos a la casa indicada. Una mujer de edad avanzada y cuerpo encorvado nos recibió. Ella no esperó a que le diera explicaciones. Me pidió que me sentara en una silla tejida. Antes de comenzar, me hizo un ritual con unas hierbas de fuerte olor. Se puso en su boca un líquido transparente y me roció el cuerpo con él. Al terminar, me dijo que el alma de un ser que no había podido descansar se encontraba atrapado en el agua. Aunque cada pozo de agua sirve como portal entre los dos mundos, esa niña aún no sabía que había muerto ahogada dentro de él. Sus fines no eran siniestros, pero era necesario ayudarla y hacer un acompañamiento hacia el otro mundo. Me preguntó si había encontrado algo inusual afuera del pozo.
Le respondí que sí. Aquella muñeca de trapo me dio las indicaciones de lo que debía hacer. Me pidió que le comprara otro tipo de juguetes tradicionales, aquellos que creyera que le pudiesen gustar, que se los pusiera al exterior del pozo. Después alumbrara con veladoras alrededor de este para que ella pudiese encontrar su camino. También me explicó lo que ya sabía, que un lugar de esos guarda las almas de los difuntos. Si yo quería, lo podía clausurar, taparlo no solo con tablas y ramas, sino con ladrillo y cemento para sellar el portal. Si decidía hacerlo de esa manera, era necesario que ella fuera a mi casa para hacer un cierre y despedida de las almas. Si no, era suficiente con mantener una veladora encendida por las noches y algún obsequio para esa alma. Por fortuna, me dijo que no era un espíritu negativo, si no, hubiese sido más complicado. No sé por qué motivo salí más tranquila de ese lugar. Sentí una sensación de paz. El miedo se desvaneció. Me quedé pensando respecto a lo que me dijo la mujer sobre sellar el portal, aunque no podía hacer nada al respecto, ya que no era mi casa. De acuerdo como me lo dijo la señora con la que fui, las voces se siguieron escuchando por la noche. Traté de mantener cada día la veladora encendida, y aquella muñeca de trapo que recogía en el patio la devolví a su lugar. De esa manera pude continuar habitando la casa, conteniendo de cierta forma a esa alma, aunque no sé si aguantaré hasta que regrese mi tía. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.